vamos a dividir los micrófonos según su método de transducción, el método en el que convierte la señal, digamos, de acústica a eléctrica. Tenemos un tipo que se llama dinámico, que lo que tiene es una bobina, que podemos ver ahí en el dibujito. Yo tengo acá la compu al lado, así que por ahí en la cámara parece que miro a otro lado. Tenemos la bobina, que sería esta, un cable que va directamente a la consola, digamos, o a donde sea que enviemos la señal, y el diafragma es donde la señal va a incidir, ¿no? Este tipo de micrófonos lo que hace es comportarse a la inversa que un parlante, ¿sí? O sea, el parlante es justamente todo lo contrario. Viene la señal de la consola a la bobina empieza a moverse, y lo que hace es mover el cono del parlante hacia adelante y hacia atrás acorde a la señal que está enviando, digamos. En este caso, la señal viene de afuera, por así decirlo, incide sobre el diafragma, lo que va a hacer es que la bobina se mueva, y esta bobina está como enganchada, por así decirlo, o rodeando, o un imán. Entonces, esta diferencia de movimientos lo que va a hacer es traducirlo a, digamos, señal eléctrica. Positivo, negativo, etc. Es un método de transducción electromagnético, vamos a decir. Acá tengo algunos modelitos de micrófonos dinámicos. Tenemos que es uno muy conocido, un SM58 de Shure. Acá tenemos otro de Shure, un SM57, que en realidad es lo mismo. Si a este micrófono le sacamos la bochita, se convierte en este. Después tenemos el Sennheiser, creo que este es el 835, no llevo a ver bien el modelito, que es muy parecido al 900, 970 o algo así, que es un poquito más costoso, pero porque también tiene otras características. Tenemos el AKG P5, que es AKG tiene muy lindos micrófonos, y este es otro Sennheiser 421, si mal no recuerdo. Todos estos son micrófonos dinámicos. Lo que tienen los micrófonos dinámicos es que al tener una bobina y ser bastante robustos, digamos, son súper útiles para sonido en vivo, ¿sí? No se rompen tan fáciles, son bastante guerreros. Entonces lo podemos utilizar en cualquier circunstancia. Luego vamos a tener, según el método de transducción, como decíamos recién, los micrófonos condenser o de capacitor. Esto es un poquito más complejo porque va a tener, bueno, esta es la parte del frente, digamos, del micrófono, el diafragma, como decíamos recién, una especie de membrana finita, ¿sí? Bastante frágil, por así decirlo, y atrás de esa membrana va a haber una plaquita. Son como dos placas enfrentadas, el diafragma y la placa de atrás, ¿no? Ambas van a estar cargadas, ¿sí? Por una batería o una fuente externa, que sería justamente el Phantom Power que le tenemos que mandar a estos micrófonos para que funcionen. Y lo que sucede es cuando una señal incide sobre el diafragma, esta plaquita empieza a moverse, por supuesto, y bueno, justamente se traduce ese movimiento en relación con la otra placa, o sea, la diferencia de potencial, por medio del cable a la consola, de nuevo lo mismo, ¿sí? Este tipo de transducción está basada en el principio electrostático, acá tenemos anotado, y bueno, necesita esto que decíamos de la alimentación Phantom. Al tener este diafragma delgadito, ¿sí? Mucho más frágil, es un micrófono en el que no puede recibir demasiada presión sonora. Presión sonora le decimos a la señal que va a justamente recibir ese micrófono, si no lo podemos poner, no sé, en la boca del bombo de la batería, se rompe. Así que, bueno, en ese caso necesitaríamos sí o sí usar un micrófono dinámico, ¿sí? Estos, por ejemplo, son micrófonos mucho más sensibles en el sentido de captar la señal, ¿no? Eh, no sensible de lo otro que decíamos recién. Entonces va a tener como un sonido muchísimo más nítido
la membrana finita que al toque se va a mover directamente, o sea, hay una señal súper bajita y la membrana va a recibir esa presión, esa variación de presión, digamos. Entonces ya con un mínimo ruido percibe señal, ¿sí? Entonces es para sonidos más, no sé, más bajitos, o mismo una voz la va a capturar muchísimo mejor un micrófono condenser que tal vez un dinámico que va a costar mover más, digamos, ese micrófono. Ejemplos de micrófonos condenser podemos tener varios. Tenemos de este tipo, ¿sí? Que es más bien del tipo lápiz, se le dice. Es un Behringer C2. Tenemos el AKG 214, que yo amo, es un micrófono muy hermoso. Tiene un sonido bastante cálido, ¿sí? Eso también vamos a notar. Dentro de los micrófonos hay distintas sonoridades. Como decíamos recién con lo del bajo, lo mismo con este tipo de micrófonos, tanto condenser o dinámicos, van a tener distintos tipos de respuestas, ¿no? Bueno, decía que este tiene una respuesta más bien cálida. Acá podemos ver el diafragma justamente, la membrana. Este podemos decir que es de diafragma grande, este es de diafragma chiquito, toma de frente, acá. Este pareciera dinámico, pero también es condenser, toma de frente. A ver, ahí está. Y bueno, acá tenemos el Rode NT1, también toma creo que de este lado. Tiene una membrana parecida a este micrófono. Bueno, y aparte de lo que sería el método de transducción, a ver si puedo agrandar un poquito más esto. Ahí está. Genial. Vamos a decir que los micrófonos responden diferente, ¿sí? En cuanto a lo que seleccionaba recién, lo que marcaba recién, perdón, van a haber micrófonos que van a captar de frente, de los costados, y este sería el gráfico en el que podemos ver la respuesta direccional, ¿sí? Sería el término correcto, que va a tener cada micrófono, ¿sí? Podemos tener omnidireccional, que toma de, digamos, todos lados, figura de 8, que va a tomar de frente y de la parte de atrás, cardioide, ¿sí? Que va a tomar bien de frente. Ahora voy a mostrar, a ver si... Estos están basados así, mira. Esto sería como el circulito que estaba recién, para que quede más claro. Uy, perdón. Este sería como el círculo que estaba marcado en el gráfico. Entonces, este sería el frente, esta sería la parte de atrás del micrófono, y estos serían como medio el costado, por así decirlo, o acá también. Entonces, en relación a ese gráfico, un cardioide tomaría muchísimo más señal de frente, rechazando la parte trasera, ¿sí? Esto está bueno saberlo a la hora de hacer sonido en vivo, si queremos monitorearnos, para colocar correctamente el monitoreo, digamos, el parlante que nos va a monitorear. Si va a haber auriculares, no hay problema. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos este tipo de micrófono hipercardioide, es decir, es bastante parecido a este, pero también va a tomar un poquito de la parte trasera, si nosotros ponemos un parlante en la parte de atrás, va a tomar la señal que viene de ese parlante. Por ende, se va a generar una retroalimentación, vamos a decirlo, que sería el famoso acople, ¿sí? Así que hay que tener muchísimo en cuenta la respuesta direccional de los micrófonos a la hora de poner los parlantes y monitorear, digamos, la señal. Bueno, este era el dibujo que veíamos recién. Acá tengo mejor... Uy, ¿qué pasé? Tenemos mejor graficado cómo sería la toma de cada micrófono, ¿sí? En este caso, el omnidireccional es para hacer un tipo de toma más general, tal vez se utiliza mucho para tomar
room, se les dice. Justamente es una toma del sonido de la sala, ¿sí? Por ejemplo, una batería está tocando, podemos poner uno de estos micrófonos, o bien para tomar los platillos, también es una buena opción, o para tomar un poquito del sonido de la sala con el instrumento tocando, ¿sí? Se puede sumar a la microfonía de la batería, digamos, de cada cuerpo, ¿sí? Por lo general, no se suelen utilizar mucho estos micrófonos para el vivo, aunque se puede, pero siempre teniendo en cuenta esta cuestión de monitoreo que decía recién, ya que micrófono omnidireccional lo que va a suceder es que va a tomar la señal de todos lados. Entonces, si tenemos un monitor cerca, o sea, un parlante, hay como un riesgo de acople intenso. Hay que tener en cuenta la ecualización en tal caso de ese parlante para evitar justamente esta retroalimentación que se puede dar, ¿sí? En el caso de los micrófonos cardioides, acá también podemos ver bien clarito la formita esa de corazón que tiene, que toma bien de frente, se le dice micrófono direccional, ¿sí? Y rechaza la parte de atrás, lo que viene de atrás del micrófono, digamos. Y en este gráfico, por ejemplo, podemos ver que en 1000 Hz responde de una forma, después, no sé, en 5000 de otra, va variando, digamos, acorde a las frecuencias, ¿sí? Luego tenemos el micrófono bidireccional, que está muy bueno. Yo lo suelo utilizar para grabar unos coros, entonces toma la señal de los dos lados. Está bueno experimentar con este tipo de micrófonos. Toma justamente de ambos lados de las membranas, por así decirlo. Y bueno, acá tenemos de nuevo el grafiquito, acorde a las frecuencias de cada sonido, por así decirlo. Luego el hipercardioide, que era el que veíamos que tomaba de la parte de atrás, además de la característica del cardioide, digamos. Este es muchísimo más cerradito, o sea, va a tomar muchísimo mejor lo que venga del frente del micrófono, bien desde la membrana, ¿sí? Y de la parte de atrás va a tomar un poquito también de señal. Luego vamos a encontrar este tipo de micrófonos que tienen la opción de cambiar, digamos, el patrón polar, esto que estábamos viendo recién. Este, por ejemplo, es un modelo de AKG, que es uno que puse, una variación en realidad del que puse en las imágenes de los condenser. Este también es condenser y tiene la posibilidad de cambiar el patrón de omni a cardioide, supercardioide, figura de 8, y bueno, digamos, te da la posibilidad de que vos puedas hacer distintos tipos de microfoneo, tal vez distintas técnicas de microfoneo estéreo, porque por lo general se venden de a dos estos micrófonos, entonces da la posibilidad a hacer varios tipos de tomas, ¿sí? Bueno, y luego lo que vamos a ver a la hora de analizar cómo va a responder nuestro micrófono, si buscamos en internet o si compramos un micrófono, lo que sea, vamos a ver que viene o ya en el manual o en la misma caja, un gráfico, ¿sí? Que nos va a decir cuál es su respuesta en frecuencia. O sea, justamente esto, la respuesta en frecuencia es cómo el circuito afecta la señal que pasa por él. O sea, cómo va a responder este dispositivo, ¿no? Por lo general viene escrito así, a veces viene con el gráfico, a veces vienen las dos cosas. En el caso del teléfono, funciona de los 400 Hz, como bien dice acá, hasta los 4000, es por eso que está como bastante acotado, no tiene graves, para nada. Estos son los teléfonos igual de línea, ¿no? De celular, porque ya manejan otro tipo de micrófonos, pero el teléfono clásico de tubo, digamos, funciona con estas frecuencias.
Después, los que sean parlantes de alta fidelidad o auriculares, por lo general, van a manejar de 20 Hz a 20.000, variando, digamos, más o menos, 0,1 decibel hacia arriba o hacia abajo. En el caso de los gráficos, podemos ver la diferencia. A ver, voy a checar. Ahí está. Que no podía ver. En el gráfico de estos dos micrófonos, que son bastante parecidos, uno de gama un poquito más económica que el otro, podemos ver. Este es un micrófono vocal, ¿sí? Dinámico, uno de los que vimos en las imágenes anteriores, un SM58. Podemos ver que no tiene demasiados graves, tiene un corte de hecho, bien marcado a partir de los 100 Hz. Acá, por ejemplo, voy a explicar bien lo del gráfico. Estos son frecuencias, ¿no? Y esto, de acá al costadito, son los decibeles, o sea, la intensidad, por así decirlo, que va a tener una señal. O, digamos, la respuesta que va a tener para una señal este micrófono. Por debajo de los 100 Hz, lo que podemos ver en este gráfico es que va a haber una caída en la señal, ¿sí? De 100 hasta los 1000 más o menos, un poquito más tal vez, el micrófono va a comportarse bastante plano, y luego va a enfatizar un poquito en los 5000, sí, un poco más, de los 2000 a los 5000, va enfatizando bastante el sonido, para luego en los 8000 hacer una curva hacia abajo y después vuelve a subir de nuevo. Justamente en esta curva que hace hacia abajo suele estar el problema de la sibilancia, se dice en la voz, es justamente la S, esa que hace acoples a veces. Entonces está bueno que el micrófono tenga este bachecito ahí. Obvio que eso depende siempre de la voz, del volumen al que esté el micrófono, pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta, este gráfico. Y en el caso de este micrófono, podemos ver que en los 100 también tiene una leve caída, tal vez no tan prolijita como la otra, y acá tiene como una, no atenuación, sino que tiene un poquito subido estas frecuencias, unas montañitas acá, que habría que ver cómo suena, igual tal vez si es de una fuente que esté alejada no haya problema. Lo que sí vamos a ver es que justamente cerca de los 8000, que el otro tiene un bachecito, acá hay una amplificación, podemos decir, de estas frecuencias. Igualmente me parece que es un poquito menos que 8000, pero ese pico es medio chillón tal vez el micrófono, entonces hay que hacer como una corrección desde la ecualización para que este micrófono tal vez funcione un poquito más plano, o que ese punto hacia arriba, digamos, esa amplificación, perdón, no sea tan brusca, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto a la hora de utilizar los micrófonos. Tal vez si no estamos grabando en casa, como veíamos en el capítulo anterior, en el taller anterior, podemos justamente modificar la señal, digamos, que toma el micrófono. Algo importante a tener en cuenta, que no pude poner una imagen porque no la encontré, después me voy a fijar si se puede enviar por mail, es cómo agarramos el micrófono. Que no me quería olvidar de decir esto. Si lo agarramos bien de la bocha, digamos, y es un micrófono direccional, lo que hacemos es, porque lo que sucede adentro del micrófono es que tiene como unas especies de tendijas o unas rayitas, que justamente lo que hace es volver al micrófono direccional. Si nosotros las tapamos, lo que sucede es que el micrófono se vuelve omnidireccional. Entonces, no sé, por ejemplo, en un barcito donde tenemos el micrófono muy alto,
si nosotros tapamos la bocha o lo agarramos bien de la parte de donde está la membrana, anulamos lo que sería el patrón polar direccional, lo volvemos omnidireccional, entonces el micrófono empieza a tomar de todos lados. Por ende va a acoplar porque está súper fuerte, el monitoreo seguramente esté cerca, entonces hay que tratar de agarrarlo bien de la parte del cuerpo, por así decirlo. Mientras más alejado de la bocha lo agarremos, mejor va a ser su respuesta, o sea, va a ser más fiel a este cuadro que veíamos recién, va a ser fiel a este cuadro que nos manda, digamos, la fábrica o el fabricante de dicho micrófono. Si vamos modificando cómo agarramos, por lo general suele suceder, al menos en los micrófonos direccionales, si nos ponemos muy cerca del micrófono o lo ponemos, no sé, pegado a un amplificador, también puede pasar algo que sucede, se llama efecto de proximidad, y es cuando un micrófono está tan cerca de la fuente que empieza a agregarle graves, ¿sí?, a la señal que está capturando. Entonces eso puede ser un efecto, generar un efecto deseado, porque queremos que se agreguen graves o no. Entonces hay que tener en cuenta eso también, a la hora de microfonear un ampli, o a la hora de cantarle, digamos, al micrófono para generar distintos sonidos. A ver. Creo que en cuanto a micrófono ya estamos. Preparé algunos videos para que puedan ver. ¿Hay alguna duda de micrófonos? Yo no estoy mirando el chat. Voy a chusmear a ver si hay dudas. Bueno, para vos, yo puedo, lo que te recomendaría es que te compres un condenser. Si podés comprar alguno que venga con antipop, sería ideal, así evitas, viste, lo que serían las P y por ahí el sonido de la respiración, que lo toman demasiado. Como decía recién, son micrófonos muy sensibles, entonces sería recomendable eso como primera instancia. Y ese mismo micrófono te va a servir para tomar una guitarra. Yo diría que, a ver si, no puse foto de ese, pero hay un Behringer relativamente económico, creo que es no me acuerdo si es el C1, este que vimos acá, el C2. Parece que es el C1, uno medio grandecito, es muy parecido a este. Después me voy a fijar bien el modelo. Pero te recomiendo por lo pronto uno de esos, que puede servirte para las dos cosas. Obviamente que si vas a grabar la guitarra no hace falta que le pongas el antipop, pero ya con eso podés estar bien. Cualquiera de los condensers va a funcionar mejor. Porque por ahí, una data que está buena tener en cuenta es, si vamos a comprar un micrófono relativamente económico, tal vez uno económico funcione, uno económico condenser funcione mucho mejor que un dinámico, que al ser más robustos y esto que decía recién, puede que no tome demasiado bien la señal o tenga este coloreo que veíamos recién en agudos, ¿sí? Y sí, yo recomiendo que sea cardioide. Por lo general los que son bidireccionales suelen ser multipatrón. Es raro que vengan solo bidireccional. Ahí veía la pregunta de Estela que dice si los micrófonos multifunción tienen la misma calidad sonora que los individuales. Depende de la marca, te diría. Ese AKG es increíble, o sea, pero sí, o sea, es la misma sonoridad, o sea, la misma calidad sonora, como decías vos, está buena la frase. Si, por ejemplo, comparás dos modelos que sean de la misma marca, que tengan la alternativa de ser multipatrón, van a ser iguales, van a sonar iguales, lo único que se le puede cambiar, digamos, la polaridad, ¿sí? Ahora voy a compartir unos videos, tal vez no se vea de la mejor forma, pero lo que me interesa es que se escuche bien, así que lo que va a pasar es que se va a ver medio feíto, pero lo importante es el sonido
Cualquier cosa, si se escucha mal, me avisan. Bien, en este caso vamos a ver cómo grabar una guitarra de manera tradicional, ¿sí? Bueno, en el video tenemos una persona que va a explicar un poquito de cómo es la grabación y por qué es que lo hace de esta forma. Igualmente podemos discutir luego. Vamos a ver un par de videos y si quieren, después hacemos, como decía Cata, hacemos las preguntas pertinentes, digamos, a esta parte. With a few basic techniques, you can capture a broad range of sounds for any style. A small diaphragm cardioid condenser like this AT4041 is ideal to capture the attack and brilliance of strumming on this steel string guitar. It's aimed at the 14th fret, angled at the body to capture a balance of brightness from the strings and body from the sound hole. Moving the mic towards the neck emphasizes the brightness of the instrument. Moving the mic towards the sound hole will capture more body. Now for a more delicate finger-picking part, we have an AT4040 cardioid condenser to capture the fullness and warmth of a nylon string guitar. Again, aiming the mic where the neck meets the body is a great place to start. Make sure the mic is close enough to the instrument to prevent capturing too much ambience, but not so close that the sound becomes boomy. Now we're going to use two microphones to actively control the balance between brightness and a full low end. Here we have an AT4041 small diaphragm cardioid condenser on the neck to capture brightness from the strings. On the body, we have an AT4047 SB cardioid condenser to round out the bottom end. Keep the mics roughly the same distance from the instrument to avoid phase problems and adjust the levels to create the ideal balance for the part, player, and instrument. Bueno, ahí más o menos pudimos ver justamente dos micrófonos diferentes tomando la misma guitarra. Los micrófonos, algo a señalar, tenían diafragmas diferentes, uno tenía diafragma más grande, con lo cual seguramente, no es ley, pero puede que tomen más graves los que tienen mayor diafragma. Porque funcionan mucho mejor, digamos, más cómodos. Y algo importante a señalar de este video es justamente esa toma que hace con dos micrófonos, que hay que tener en cuenta la distancia entre los micrófonos, y está bueno porque justamente lo que hace es tomar la parte grave con un micrófono, que es justamente el que tenía el diafragma grande, y el que es con diafragma más pequeño lo puso, digamos, más cerca de las clavijas para tomar las partes agudas, ¿sí? Vamos a ver un caso de micrófono condenser. We've been trying to do something with Dell since 2008. Oh, wow. We're going to come to South by Southwest for us, and it didn't work out, and we're so glad to have you here. Oh, thank you. So, thank you. Very little introduction needed, obviously. Adele, everybody. Thank you very much. You know, I didn't get a visa, that's why I couldn't do the sound. It wasn't because I didn't want to come. It was because I didn't have a visa, America. America didn't like me then. But anyway, this is Someone Like You. I heard that you're settled down, that you found a girl
and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? It ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I'd hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Yeah. Bueno, en este caso tenemos un micrófono que se suele usar más que nada en lo que es televisión, en cine. Es un boom o un micrófono shotgun, creo que también le dicen. Es muy parecido al que vimos en el gráfico de los condenser, al C2 de Behringer, pero es bastante más largo y tiene como bastante rejillitas, que justamente lo que hacen es volver al micrófono supercardioide, o sea, superdireccional. Entonces anula con esas rejillitas, un sistema que tiene adentro, todo lo que venga de otros grados, digamos, de los costados, qué sé yo, de la parte de atrás del micrófono. Entonces, está muy bueno lo que hacen en esta grabación de ponerlo siempre, por lo general lo ponen siempre en las voces, o en instrumentos a veces, depende de la banda tal vez. Hay como un montón de videos. Este es un Tiny Desk de Adele, y así hay un montón de videos, si quieren chusmearlos. La mayoría de las veces creo que incluso es como una característica especial de este ciclo, digamos, es que utilizan este micrófono para las voces por lo general, o suelen sumar otros, obvio, pero en este caso, como es bastante acústico, yo creo que la guitarra justamente tiene como un cablecito, apenas se ve, pero va todo por línea, excepto la voz, entonces está buenísimo eso. Bueno, y en este caso, voy a ponerle pausa. Me interesa este video y bueno, de acá en adelante vamos a ver distintas experimentaciones con micrófonos para la voz, ¿sí? Y bueno, se puede experimentar con cualquier instrumento, digamos, si vamos a amplificar. Acá me interesa que vean lo que tiene ahí en la máscara. Se ve que tiene un micrófono, bueno, nada, lo pongo acá. Rodeos, yeah.
in the corner puts another record on. God hates a cold sunny, but to teach with your VCR. What's another action movie? A dream of me. Perdón, otra vez está pasándole el micrófono. Es verdad, me olvido. Bueno, decía, yo tengo teorías sobre qué tiene en la máscara, todavía no pude encontrar esa data, si alguno la encuentra, me la pasa, por favor. Esta es una banda que me gusta mucho, y bueno, tuve la posibilidad de verlos en vivo y está bueno, digamos, el set que tiene el armado para la voz, porque tiene un micrófono con reverb, el otro que lo tiene redistorsionado, entonces como que va utilizando acorde a la canción los distintos micrófonos que tiene. Ya tiene 2. Y bueno, en la máscara aparentemente tendría algo más, porque justamente le sale un cable. Suena muy parecido a un micrófono de armónica, pero tampoco, no sé, no entraría. Así que tal vez que sea un piezoeléctrico, no sé, otro tipo de micrófono. Ese no quise entrar mucho en detalle porque me resulta más importante la selección esta de dinámico y condenser. Pero un piezoeléctrico es bastante parecido a un condenser. Bueno. Y acá, por ejemplo, tengo un ejemplo, valga la redundancia, de un micrófono de armónica en la voz, para que vean que suena más o menos parecido al que tiene en la máscara. Yes, here we go. Herself, a big brown beaver, and shows off to all her friends. One day you know that beaver tried to leave her, so she caged him up with cyclone fence. Along came Lou with the old baboons, they recognize that smell. Smells like 7 layers. Well, that beaver eats Taco Bell. Come on. Ahí está, tengo prendido el micrófono. En este caso, el micrófono de armónica, que era como el segundo que tiene, el que está, bueno, no me quedó justo, no se ve ahí, pero es el segundo, que es más bien redondito, no tiene tanta distorsión, tal vez, que el que tenía el otro cantante en la máscara. Igualmente, tal vez sea pasado por un proceso antes de, digamos, sonar así. Pero bueno, es una buena alternativa. Si queremos lograr otra sonoridad, un micrófono de armónica o lograr eso con un filtro, distorsión y esas cosas, está bueno también. Bueno, tengo otro ejemplo que lo que hace, bueno, esto es una obra de música electroacústica que se hizo en el CCK. Creo que
la orquesta se llama Compañía Oblicua. Bueno, y me interesa la parte que seleccioné por la cantante, justamente creo que es la única parte que tiene un cantante, y ella se posiciona lejos del micrófono y va tomando distancia, digamos, va variando la distancia al micrófono acorde a lo que pida la canción también, ¿no? La obra. Y bueno, nada, me parece interesante, digamos, el discurso que hace en relación a la sonoridad que va logrando con ese discurso, y bueno, lo pongo para que lo vean. Es una buena alternativa también. Y su silencio habla como un animal herido. Desde hace varios siglos convivo con mi muerte y ella sabe del agobio del eterno retorno. Y espera pacientemente, agazapada en la sombra, a que tome en mis manos su cabeza de aire. Bueno, ella, por ejemplo, lo que está bueno es que va variando la distancia. En el caso de Adele, como está bastante lejos, no hace falta demasiado, si bien ella se pone de costado, acorde a la intensidad que le va a poner, digamos, a lo que vaya a cantar, no se mueve demasiado en cuanto a, no sé, moverse más distancia. Esta cantante está bueno que va jugando bastante con eso. Me acuerdo de que hice un sonido para una obra similar, no era muy, o sea, no era así la voz cantada. Para el sonido que hice fue para el Teatro Argentino, en un sector que es de música justamente más experimental, más de este estilo, perdón. Y bueno, la cuestión era que teníamos ¿qué micrófono? Unos bongos, unas marimbas, y las voces, que habían 3 voces, en realidad lo que estaban haciendo era simular que eran más marimbas de las que habían. Entonces era una sonoridad medio extraña, y estaba bueno justamente utilizar este recurso de ir alejando, digamos, o que las cantantes mismas se vayan alejando del micrófono para generar un sonido como más difuso en algunas partes y más atacado, digamos, en otras, porque o sea, las marimbas son instrumentos, es un instrumento percusivo, entonces va a tener mucho ataque y tal vez en algunas otras frecuencias o sonoridades, por así decirle, va a sonar como más difuso. Entonces, eso lo pudimos lograr, digamos, con la distancia en el micrófono, y estuvo bueno. Es una alternativa que está buena considerar. Y bueno, como último ejemplo, puse un cover que está muy bueno. Acá la cantante tiene conectado un micrófono a un loop, digamos, a un pedal de loop, y va seleccionando distintas cosas que va grabando,
y otro micrófono para cantar. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Yeah, yeah. Fish and I see, you know how I feel, don't you know? River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Yeah. Feeling good. Feeling it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Bueno, temazo. Estaba interesante que el micrófono que ella tenía para la voz, en el que cantaba, digamos, en el que no hacía lo que es el loops y eso, ese es un micrófono, de cinta, ¿sí? Tiene como una plaquita súper finita, súper delgada. Esos micrófonos se tienen que guardar así, tienen como unos cuidados muy específicos, y justamente si uno ejerce mucha presión sobre esos micrófonos, esta cinta que es finita se rompe. Entonces estaba bueno porque las partes que cantaba con muchísima intensidad, ella se iba alejando del micrófono bastante. Y en cuanto al micrófono en el que hacía los loops, estaba bueno porque, qué sé yo, la parte de las palmas, iba haciéndola en distintas partes de la habitación, de la sala. Está bueno cómo regulaba eso,
pues también genera otra sonoridad, como que ubica, digamos, lo que estás ejecutando en otra parte, digamos, del espacio. Entonces está bueno eso tener en cuenta. Con un celular también se puede hacer. Siempre lo que yo suelo recomendar es que si van a grabar con el celu, hagan varias pruebas, chequeen dónde funciona mejor, dónde suena, no sé, más experimental tal vez. En algunos micrófonos, perdón, en algunos celus tal vez hay que chequear bien dónde está el micrófono porque no está señalado. Pero bueno, nada, es un buen experimento eso. Bueno, hasta acá tengo con videos y todo eso. ¿Alguna duda con los videos que vimos? Voy a salir de la otra pantalla. Ahí está. ¿Alguna duda hay en cuanto a micrófonos, en cuanto a los videos? ¿Qué videos puse? Marcas de micrófonos. Y las cancelaciones, ahí pregunta una chica en el chat. Las cancelaciones se pueden evitar posicionando, depende de cómo sea la toma que vas a hacer. Pensé que seguía de la misma pregunta. Por ejemplo, si vas a posicionar dos micrófonos tomando la misma fuente, con una distancia que por lo general suele ser de 3 micrófonos, puedes marcar con el mismo micrófono, de distancia entre sí. Y un micrófono hacia la fuente o al revés, puede ser la relación. Y en base a eso ir escuchando cómo se escucha mejor. ¿Sí? Siempre está bueno chequear todo el tiempo. Por más que sea como algo, no mide tanto, está perfecto, ese tipo de tomas que son AB justamente, toma estéreo, que es la primera, o sea, del primer video que vimos de la guitarra, cuando usa justamente 2 micrófonos para tomar la guitarra. Es esa más o menos la distancia. Tal vez en una guitarra es un poquito más, pero está bueno siempre ir chequeando. Cuando hay cancelaciones, es como que se apaga muchísimo el sonido, se nota. Se nota porque apagás un micrófono, suena de una forma, prendés el otro y empieza a caerse la señal en alguna parte del espectro, digamos. Entonces está bueno siempre chequear igualmente, pero más o menos esa es la distancia. Después, otra pregunta. ¿En qué parte del Reaper vamos a limpiar la señal, los ruidos y demás? Yo recomiendo hacer la limpieza, yo soy re fan de esa etapa. Suelo utilizar un ecualizador, que es un plugin, justamente yo uso otro, digamos, ¿no? De los que están en Reaper, que se llama FabFilter. Creo que ese es el desarrollador. Y justamente tiene como una respuesta bastante plana, no añade nada de sonoridad a lo que vos estás corrigiendo, es un buen filtro, y justamente está bueno que si lo que estamos limpiando, por así decirlo, es la voz, sacar la información que no necesitamos, ¿sí? Entonces vas acotando, digamos, y enfocando la ecualización, por así decirlo, a el instrumento que estás microfoneando. Voy a escribir el nombre del plugin, ¿no? Ahí está, FabFilter. Está bueno porque además, hablando del plugin, ¿no? Está bueno porque a medida que vamos corrigiendo lo que sea que corrijas con el ecualizador, te da la posibilidad de escuchar eso que estás corrigiendo solamente. Entonces, está bueno porque podés escuchar específicamente qué es lo que estás toqueteando. Y también hay que tener en cuenta que cuando estamos ecualizando, hay que siempre ir al general, ¿sí? Por ahí nos mambeamos por ecualizar perfecto una voz, suena hermosa, sola, pero cuando la vamos a sumar a una guitarra, suena espantosa en conjunto. Y siempre hay que tener en cuenta eso. Hablando ya de la mezcla, ¿no? Tal vez
no funcionan, digamos, como sonidos separados. Van a sonar en un conjunto de sonoridades, porque hay veces que los instrumentos, incluida la voz, ¿no?, como instrumento, se pisan con otros. Entonces, en cuanto a frecuencias que lo componen, ¿no? Y en esa compartida de frecuencias, es lo que pasa, que ecualizamos tal cosa, que solo suena hermoso, después lo sumamos a los dos canales y, no sé, parece que se rompió algo, porque decís que suena horrible, o sea, ¿qué pasó? Así que siempre está bueno ecualizar, limpiar, o sea, hacer esto que decíamos recién, para luego escuchar todo en conjunto, y ecualizar el instrumento escuchando en el general. Y luego también, ¿por qué no hacer una ecualización general? Está bueno. Hay pregunta María, ¿los micrófonos condensadores van el diafragma hacia arriba o hacia abajo la posición? No sé si entiendo la pregunta, pero vos decís si está como más bien en el costado. A ver, acá tengo un micrófono. No es condenser, pero es un 57. ¿Vos decís si el diafragma sería este? ¿O si es más bien así? Por lo general los micrófonos, si tienen el diafragma de este lado, te viene bien señalizado, te viene con la marca abajo. En este caso se puede ver, ¿no?, que tiene la rejillita, no sé si se llega a ver, tiene la rejillita acá. Pero si fuese que el micrófono toma de frente, tiene la rejillita de frente. Ah, genial, para ponerlo de pie, decís. Y depende de qué vas a microfonear. A ver, voy a silenciar un toque el micrófono y voy a intentar posicionar con un pie acá. Supongamos que yo quiero microfonear mi voz, ¿no? A ver, está medio... Puedo hacerlo con dos posiciones o varias. Puede ser así, digamos que la voz lo tome así, o más bien directo, digamos más arriba, así. O hay veces que se microfonea desde arriba. Son distintas sonoridades. Está buena la pregunta, porque podés lograr diferentes sonoridades con el mismo micrófono. Por ejemplo, para una voz, si nosotros microfoneamos más bien desde abajo, tomamos muchísimo más lo que serían las notas de pecho, que se les dice. Por ende, notas más bien graves, vas a tener un sonido más bien grave de la voz. Si lo ponemos más al medio, va a ser un sonido general, digamos, del espectro de frecuencias, y más arriba va a sonar como más agudo y nasal, diría yo, como que más así. Un agudo medio, a mí mucho no me gusta con esa sonoridad, pero puede estar esa posibilidad. Hay una charla que da Silvia Masi, que es una ingeniera, re fan de los micrófonos, está muy bueno, si pueden ver videos de ella, es lo más, en la que explica que, bueno, en la mayoría de los estudios están estos micrófonos así. Silvia Masi, lo voy a escribir. Ella explica, voy a escribir y después hablo porque... Ahí este corrector, ahí está, Silvia Masi. Ella explica que en la mayoría de los estudios, qué sé yo, en la época de los 80, de los 90, tenían el microfonito colgado, digamos, en el pie del micrófono, así, el condenser clásico, con el antipop y qué sé yo. Y ella más que nada le grababa discos a bandas como, no sé, Soundgarden, que son como más del palo grunge, y decía que los cantantes se sentían más cómodos en ese estilo,
teniendo el micrófono en la mano. Entonces, para eso le venía joya tener micrófonos dinámicos. Y bueno, ella graba, qué sé yo, con 58, pero tiene después un preamplificador zarpado que hace que justamente la señal del 58 suene hermoso. Entonces también depende de eso, digamos, la sonoridad del micrófono. No sirve que nos compremos el mejor micrófono si después vamos a tener una placa muy económica. Está bueno tener en cuenta a la hora de comprar, ¿no? Que sea todo más o menos de la misma gama, ¿sí? Si vamos a comprar un micrófono, no digo que esté mal ni bien, digamos, comprar un micrófono económico, no. Yo creo que todos son válidos y está bueno tener esa relación, digamos. Si vamos a tener un micrófono relativamente económico, bueno, y tenemos una placa buena, joya. El tema es cuando es al revés, tenemos un micrófono súper caro y la placa es medio pelo. Entonces no va a poder funcionar al 100% ese micrófono en el que invertimos un montón de plata. Ahí pregunta Aime, si se tiene una voz muy nasal que por ahí en la toma directa no se puede evitar, ¿se puede corregir por ecualizadores u otro plugin específico? Sí, justamente lo nasal está alrededor de los... Siempre depende de la voz, paréntesis, ¿no? Siempre depende de la voz, si es más aguda va a estar más arriba, si es más grave está más abajo, pero yo recomiendo sacar más o menos de los 1000 Hz a los 1500, 2000 tal vez. Sí, de una. Ahí justo Cata dice de abrir los mix para las preguntas, me parece buenísimo. Ahí ya creo que terminé con la pregunta de Aime. Podemos habilitar esa de los mix, si quieren. Cata, no sé si querés ir diciéndoles. Hola. Esta opción para que cada uno pueda habilitar su micrófono. De una. Buenas. Buenas. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, gracias. Primero, yo recién escribía esa pregunta. Hoy hablabas cuando explicabas lo de la onda del micrófono dinámico, que tenía un corte de graves y que en los 8000 Hz hacía como una curva, que decías que ahí estaba como la problemática con las S. ¿Podrás tirar como algunos parámetros así como generales? Entiendo que nada es como, nada va a servir para todo, ¿no? Pero como algunas cositas a laburar en el audio en general, como esas problemáticas como la S, la P, o digo, ese tipo de cuestiones a laburar desde la EQ. Bien. Gracias. Sí, bueno, la S justamente está en los 8000, 10000, más o menos de 8000 a 10000. La P por lo general está, depende de la voz, muy por debajo de los 100. Yo por lo general para para ecualizar voces, suelo sacar información de 100 y pico para arriba, para abajo, sería al revés. De 100, 120 para arriba, es con lo que me quedo, por así decirlo. Y justamente lo que decíamos recién, lo de la nasalidad, por así decirlo, está en los 1000, 1500, en general todo sonido medioso, digamos, está ahí. Justamente eso es lo medioso. ¿Qué más? Bueno, la famosa bola que se hace de sonido está entre los 50, los 80. Es un garrón porque a veces está muy ligado a las notas del bajo. A las notas del bajo, a la nota del bombo. Entonces, sacar esas frecuencias, si estás en vivo, tal vez, es medio jugado. Entonces hay que ser bastante quirúrgico con eso, se me ocurre. ¿Qué más? A ver, estoy pensando. Perdón, sí. ¿Cómo recomendás laburarlos desde la EQ? Digo, ya que las posibilidades de corte son como todas, básicamente.
Digo, de buscar, ¿cómo recomendás buscar esa frecuencia? Porque yo lo hago de una manera como muy a la escucha, digamos, Sí, pero sin nada de técnica, básicamente. claro. No, yo recomiendo que teniendo estas frecuencias, las que decía recién, ¿viste? Tipo, bueno, lo medioso está entre los 1000 y los 1500. Recomiendo que con el plugin ese que recomendé, hagan justamente la escucha, digamos, de armar tipo una campana, que es el EQ cuando lo seleccionás hacia arriba, no digamos un shelving, que sería, me estoy metiendo en ecualización y no vimos eso, pero bueno, sería como la campana, la famosa campana que amplifica la señal esa que estamos seleccionando, la frecuencia. Yo recomiendo que antes de limpiar cualquier cosa, lo amplifiquemos exageradamente, ¿viste? Para ver qué hay, ¿no? Hacer un barrido o en todo el espectro y escuchar más o menos qué información hay, ¿no? Y teniendo en cuenta esto que decíamos recién de los 1000, 1500, que es un sonido medioso, esa campana que justamente estamos armando para amplificar eso, para escucharlo, porque la opción del pop filter tiene para escuchar lo que estamos ecualizando. Entonces podemos hacer un solo en esa partecita. Está buenísimo. Esa parte justamente la podemos hacer hacia abajo y la atenuamos un poco más, dependiendo también cómo suena eso, que no se saque demasiada información de lo que está sonando, por así decirlo. Yo recomiendo siempre sacar, no sé, 3 dB es bastante, pero por ahí si es muy molesto, una P puede ser, 3 dB, un poco más, tal vez, o directamente el filtro que justamente saca todo eso. El filtro lo que hace es mandarlo, digamos, una señal de 0 dB a menos infinito, por así decirlo, a partir de determinada frecuencia. Así que recomiendo eso tal vez. Si hay un instrumento que responde, digamos, de manera más bien aguda, saquemos los graves con un filtro de estos y después apliquemos ecualización más del tipo campana, que sería la más correcta. Si no sabemos muy bien qué es lo que nos está molestando de la mezcla o de lo que está sonando, amplificar, digamos, e ir barriendo con el ecualizador, o bien chusmear esto que decíamos recién, las frecuencias. Lo medioso, bueno, 1000, 1500. El brillo, en la mayoría de los instrumentos diría, está en los 6000 más o menos, de los 4000 a los 6000, depende del instrumento. Después el brillo de la voz, de los 2000, 2500 a los 3000, tal vez al 4000 también. Entonces, vamos a ir como mechando eso. No sé si quedó clara la pregunta. Sí quedó contestada. Genial. Ahí creo que alguien había preguntado también por el micrófono qué tener en cuenta en relación marca-calidad. Después puedo contestar eso. Bueno, respondo la pregunta de Estela y ahí vamos con la de Sofía. Ella pregunta por qué estaba puesto el micrófono de costado. Yo creo que es como para que no tenga demasiada presencia la voz, ya que es una especie de música bastante, digamos, de sala, sin microfoneo, bastante acústica, justamente es música electroacústica. Y bueno, más que nada eso, para que no suene muchísimo más fuerte la voz que el resto de los instrumentos que tal vez no estaban amplificados. O si estuviesen amplificados, que no suene muchísimo más fuerte la voz. Además que tenía muchísima potencia esa voz. Pero bueno, también estaba medio de costado con esta intención de que suene a lo lejos, como un discurso que está de fondo de la música que en realidad estaba haciendo como el clima en esa obra. Ella pregunta, ¿un bajo, una batería para grabar? ¿No? Preguntaba. Si se puede grabar, por ejemplo, un bajo, una batería, mi voz y una guitarra, cada una en su casa, y luego lograr un sonido uniforme más o menos de calidad.
¿cuál sería el parámetro de volumen general a manejar? Si hay alguna referencia. Es muy buena la pregunta. Es complicado que suene uniforme, pero se puede lograr. Siempre y cuando ninguno sature nada, que no se grabe algo demasiado fuerte, que igualmente se puede bajar, pero el tema es que no distorsione, ¿no? Y que nada esté, digamos, distorsionando en todas las tomas. Pero bueno, un bajo, eso se puede sumar todo en el Reaper, por ejemplo, en este software multipista. Podés abrir cada canal, siempre escuchando alguna canción de referencia. Si ustedes ya tienen canciones, está buenísimo usar sus canciones como referencia. Entonces decir, bueno, ok, no sé, el disco suena así. Y en base a eso, ir acomodando lo más que se pueda los volúmenes. Y a partir de ahí, empezar a darle énfasis a lo que se quiera grabar, a lo que se quiera enfatizar, en este caso, no sé, si la voz quedó muy bajita, bueno, le voy a subir un poco más, y así. Es muy particular cada mezcla. Yo creo que la mezcla es todo mundo, ¿no? Pero siempre está bueno el hecho de, o sea, para mí no hay ninguna ley escrita en cuanto a la mezcla. Sí hay cosas a tener en cuenta, que serían, por ejemplo, esto que preguntaba, no me acuerdo el nombre, uno de los chicos preguntó recién, las frecuencias, sí, esos son leyes, por así decirlo, como en la música hay leyes, digamos, las escalas y todo eso. Pero el resto de las cosas, que sean, digamos, de volumen, pueden gustar o no, pero sucede, o sea, podés hacerlas tranquilamente, no es que haya una ley. Por ejemplo, voy a ir con un ejemplo del disco de Luca, creo que es Blanco, que el bajo y la guitarra están paneados 100%. Paneado es que estén, digamos, hacia un lado y hacia el otro. Supuestamente en este disco fue mezclado así, digamos, el bajo hacia un lado, la guitarra hacia el otro y bueno, la batería. Izquierda y derecha, exactamente, en el espacio estéreo, digamos. Lo cual está buenísimo, pero a la vez genera como cierta cosa vacía en el lugar donde no está el bajo. Entonces tenés que compensar. Siempre está bueno pensar así el sonido, digamos, como algo entero que va a sonar en dos lados diferentes, si es que vamos a escuchar con auriculares y si vamos a escuchar con parlantes. Hay que considerar que puede haber gente que escuche con un solo parlante, como un JBL, de esos chiquititos. Entonces, está bueno considerar todas las posibilidades, porque por ahí yo tengo unos auriculares hermosos, que se escucha todo plano, y en realidad la gente no lo va a escuchar ahí. Entonces, hay que ir llevando la mezcla a los distintos dispositivos o parlantes que haya. Está bueno hacer esa escucha también. Pero bueno, yendo de nuevo a lo de la mezcla, está bueno tener en cuenta eso, la espacialidad y tratar de que sea balanceada la mezcla, ¿sí? Es muy importante, más que nada por una cuestión armoniosa de la mezcla, ¿no? Que no se escuchen demasiados graves de un lado que del otro, porque si no sentís como que la cabeza está así, medio raro. Está como de costado, te pesa más de un lado que del otro, hay como más información de un lado del otro, si hay más voces de un lado y del otro y no va cambiando eso en el tiempo, o si cambia, ¿por qué? Como que hay que pensar bastante las cuestiones que vamos a aplicar a la mezcla. Pero bueno, no sé si quedó clara la pregunta con la respuesta, digamos. Ahí pregunta Estela si en general todos los instrumentos se panean. Por lo general sí, excepto los que son por lo general graves, que está bueno dejarlos en el centro, como un centro de gravedad, ¿sí? Vos tenés el bombo, el bajo, tal vez la voz, en el medio también. El tacho, yo por lo general suelo panearlo un toquecito, acorde a el aéreo que haga en la batería, ¿no? La toma de platillos.
yo tengo, bueno, por ejemplo, yo soy la batería y tengo 2 micrófonos acá y yo tengo el tacho acá. Bueno, después en la mezcla, ese tacho lo voy a tratar de posicionar donde suena en los aéreos. Voy a silenciar, no, voy a solear esos aéreos, los paneo, digamos, los abro de izquierda y derecha, y trato de buscar en eso dónde está el tacho sonando. Entonces voy buscando con el oído. Es un tema. Hay que ir buscando con el oído y justamente donde está, se escucha siempre más en uno que en otro. Igual por lo general uno es el que graba, entonces sabes en cuál va a sonar más que en el otro, y dentro de izquierda o derecha es más a la izquierda o menos, y bueno, jugando con eso vamos a notar, digamos, que en una parte del paneo va a sonar más fuerte, y ahí es cuando está, digamos, en fase con el otro micrófono, digamos, que tomamos el aéreo. Ahí estaría el tacho en fase con el aéreo, no sé, izquierdo en este caso. Después, ¿qué más? Bueno, no sé, las teclas, yo las suelo abrir bastante, no sé, pianos y eso. Me gusta tenerlos abiertos más que nada porque yo creo que la mezcla es como un Tetris. Me encanta pensarlo así. Cada pieza tiene que ingresar en su lugar. No se pueden ocupar, no sé, el bajo no puede ocupar el lugar de la guitarra, porque si no la guitarra no se va a escuchar. Lo mismo el bajo no puede ocupar los graves que tiene el bombo, porque el bombo no se va a escuchar, se van a pisar entre ellos, porque comparten muchísimas frecuencias. Entonces está bueno que si el bajo, no sé, es más bien agudo, y tenemos una guitarra que es aguda también, tratar de, bueno, en la ecualización, ir limpiando aquellas frecuencias que no se utilicen mucho en ese instrumento. O poner, no sé, en el momento de un solo, subir un poquito, no sé, la guitarra, y dejar un poquito más abajo el bajo, y así. Vamos variando, digamos, las alternativas. Es un caso bastante particular, porque por lo general sucede al revés, que el bajo es más bajo, más grave, y se pisa muchísimo con el bombo de la batería. Después, ¿qué más? Bueno, las voces, los coros, en realidad, porque la voz siempre la dejo al frente. Tal vez si duplico la voz, ¿no? La señal de la voz, el canal de la voz, lo que suelo hacer es así. Digamos, la duplico 2 veces más. Y me quedarían 3, entonces ahí podés abrir cada una un poco y siempre tener de referencia en el centro la otra. Pero siempre hay que tener en cuenta que mientras más canales tengamos, primero que la compu, si no es muy nueva o tiene un procesador bueno, posiblemente se trabe. Entonces, primero eso, y segundo que mientras más frecuencias tenemos sonando, más problemas vamos a tener para el Tetris, que decía recién, para encajar los sonidos entre sí, y que no se pisen, ¿sí? Sí, porque la verdad que, o sea, es hermoso, una mezcla que tenga 500 canales, divina. Después hay que mezclarlos, o sea, 500 canales. Yo me acuerdo que en una de las primeras clases que tuve de mezcla, nos pusieron a mezclar Bohemian Rhapsody de Queen. Tenía, no me acuerdo cuántos canales, creo que eran 60 fácil, un montón de voces, que al final no terminan quedando todas, tal vez. Pero está bueno tener la posibilidad de tenerlas ahí por las dudas. O sea, siempre al grabar hay que grabar todo. Tal vez no se use, pero lo tenés. Eso es lo importante, y tal vez lo utilizás en un momento específico. Y bueno. La variedad tiene su complejidad, dice Estela. Sí, tal cual, es hermoso. Es complejo, pero está bueno meterse en la mezcla, digamos. Yo creo que el oído para eso lo es todo. O sea, sí podemos, no sé, hay plugins que te ponen las cosas en fase. A ver,
Está buenísimo porque es una herramienta para aquellos que no sepan, pero yo creo que está bueno ejercitar el oído, porque eso es lo que estamos usando, digamos. Por más que sea algo muy visual, no sé, o los ecualizadores que te vienen con la respuesta en tiempo real. Te dice qué es lo que está sonando. Está buenísimo, sí, para ubicarte un poquito, pero siempre hay que remitirse al oído, o sea, estamos trabajando con algo que es sonoro. Entonces, laburemos con el oído, sí o sí. Y la sensibilidad, creo que es fundamental. Bueno, en estos días va a salir una nota que armé para la red de mujeres en el sonido, con distintas marcas de placas y sus características, que está bueno para comparar, ¿sí? En caso de que quieran comprar más adelante, está buena la nota porque está la fotito, todo especificado que tiene cada uno. Y más o menos traté de seleccionar, digamos, diferentes marcas, pero que tengan casi que las mismas prestaciones, por así decirlo, básicas, pero cada una tiene su plus, ¿no? Y bueno, de eso depende obviamente el valor que va a tener. La nota va a salir en el blog de Red de Mujeres en el Sonido. Yo participo de esa cooperativa de mujeres y disidencias sonidistas. En el Instagram creo que es rms.red mujeres en sonido, y ahí justo Emilio compartió la página. Genial, gracias. Bueno, desde la página hay una parte que es como un blog, y ahí justamente están todas las notas. Hay una muy interesante de streaming, para aquellas que estén interesadas. Y bueno, en breve, yo creo que esta semana, cuanto mucho la próxima, va a salir la nota, porque yo ya la tengo lista. Y tal vez hay un modelo de placa que se llama Focusrite, que está buenísima porque tiene unos preamplificadores geniales, súper limpitos, pero no sé ya cuánto se fue. La verdad que perdí un poquito la cuestión de los precios. Igual en la nota los voy a agregar. Focusrite, voy a anotarlo. Ahí está. Focusrite, el modelo es Scarlett. Hay muchísimas dentro de las Scarlett. Hay una nueva que salió, que es Scarlett Solo, que es bastante parecida a la que menciona Sophie, en el sentido de canales, ¿no? De cantidad de canales y eso. Pero la diferencia justamente está en los pre. El tema es que se fue bastante de precio. Mismo la que tiene Sophie en su momento, yo me acuerdo que estaba a buen precio, o sea, estaba económica, pero dentro de lo económico, digamos, es buena marca. Y bueno, no, ahora está como 17.000 pesos, no sé, terrible. La Behringer, la Focusrite, supongo que debe estar rondando los 20. No sé, terrible, sí. Yo cuando vi precios dije, wow, ya menos mal que yo ya tenía una plaquita. Tengo una vieja encima, porque yo tenía una Focusrite y la vendí, y ahora me arrepiento. Algo que quería decir también de ¿qué era de los de lo de tu micrófono, Sofi. ¿Vos usás un condenser o un dinámico? Buenísima la data que tira Mika. Las Tascam son muy buenas también. Es buena marca, digamos, hace varios años que hacen placas, consolas, digamos. Hay una consolita muy conocida que es súper vieja, que viene así, chiquitita, digamos, transportable, con posibilidad para grabar en cassette. O sea, ya desde años remotos, digamos, Tascam se dedica al audio y a la grabación. Entonces, eso está bueno tener en cuenta con las marcas. No es que va a decir todo, pero digamos, es buena calidad en ese sentido. Y sí, es bastante sencilla de usar la Tascam. Yo la verdad que nunca usé, pero sí las he visto, y es bastante clásica. Está bueno. Ay, sí, la pandemia.
Bueno, ahí Sofi me decía que tiene un micrófono dinámico. Yo creo que te conviene, no sé si comprarte un condenser, pero si tenés algún conocido que te pueda, o que vos puedas ir a buscarlos, sanitizar de todas las cuestiones de cuidado que hay que tener, un condenser con esa placa es genial. Yo, por ejemplo, utilicé de esa forma y no tuve problemas con la voz. Igualmente, yo grabé la voz hablando, no canté, pero mi amiga, que es la dueña de esa placa, digamos, la utiliza para cantar y con ese micrófono suena bastante bien. Condenser económico, creo que es un SKP de esos de línea más económica, digamos. No me acuerdo bien el modelo, pero cualquier condenser tradicional, digamos, de diafragma grande es este. Sí, la Tascam tiene MIDI, está buenísimo. Vos que tocas ahí un par de teclados, está buena esa data de MIDI. Ahí me consulta Estela si a las voces le pongo reverb o algo más en las grabaciones. Sí, en la parte de edición decís vos, ¿no? En la parte de la mezcla, digamos. Sí, le pongo reverb. Bueno, primero la ecualización esta que decía de limpieza. Después hago una ecualización para acentuar sonidos que tal vez use el mismo plugin que dije recién, el FabFilter, aunque por lo general utilizo mucho los de Waves, que no son gratis, salen muy caros, pero bueno, por ahí hay algunas versiones para descargar de prueba, hay algunas posibilidades que está lanzando ahora con la cuestión de la pandemia. Voy a anotar eso, Waves. Yo la mayoría utilizo casi que todo de Waves. Le agrego, bueno, una ecualización para, luego de la limpieza que hago, digamos, agrego lo que necesite, acentúo, digamos, o hago foco en distintas frecuencias, después suelo aplicar compresión, o a veces no hago la ecualización esta de foco, sino que con la misma compresión hago la ecualización, que está bueno hacer ese método, que depende del compresor, eso sí. Después, ¿qué más? A las voces. Sí, le aplico reverb, tal vez, no tanto, mucho la reverb no me gusta más el delay. Y le suelo poner delay a la reverb, o reverb al delay también, está bueno jugar con eso, es interesante. Genera como más, no sé, un espacio en el medio, ¿no? De todo lo que está sonando, te genera como un ambiente general, que está bueno. A veces está bueno ponerle, digamos, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que no todo lo que está sonando va a sonar supuestamente en conjunto, ¿no? Tiene que tener como el mismo criterio o estar grabado en el mismo lugar, porque va a sonar en el mismo lugar, ya sea en los auriculares, en el parlante, ¿no? Entonces, a la hora de aplicarle reverb a las cosas, o delay y todos esos procesos, lo que sucede es que quedan en diferentes planos. O sea, no plano de L y R ya, sino que de cerca, o sea, la reverb lo que hace es alejar las cosas, la fuente, ¿no? Entonces nosotros tenemos, bueno, L y R, cerca, que sería algo sin reverb, y después se va alejando a medida que nosotros ponemos más reverb. Entonces, tal vez estamos alejando cosas, y hay cosas a las que no le aplicamos esa reverb, por más que sea una reverb de room, ¿no? Que sea como más chiquita. Tienen como distintas, ¿cómo decir?, posiciones en el espacio, entonces hace que la mezcla no suene compacta. Está bueno aplicarle, si vamos a aplicar room o un poquito de reverb,
a la voz tal vez aplicarle un poco más, pero al resto de los instrumentos aplicarle un poco, no sé si a todo, pero ir como repartiendo un poquito de reverb para que tenga cohesión, digamos, eso que estamos mezclando, como que tenga todo de la misma dirección y suene compacto, ¿no? Después, aparte de la reverb y eso, delay, creo que nada más. Obvio que también eso, ¿no? Depende de la cantidad de cosas, de plugins que le colgamos a cada instrumento, hace que la compu también funcione, digamos, no sé, a un 50, 30%. Se va a empezar a trabar y todo eso. Entonces ahí está bueno empezar con la cuestión del buffer, o sea, desde la parte de preferencias que habíamos visto en la clase anterior, cambiar, digamos, cuando vamos a mezclar, ponerlo un poquito más grande, total. Eso hace que no, digamos, no se trabe tanto la compu, no le envía tanta información o no guarda tanta información para devolverla enseguida, sino que el buffer como que va alargando la información de a poco y eso hace que funcione mejor.